Gracias por la espera y lamentamos las molestias del cambio de horario. Bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Ana Karen Ríos, soy residente de neonatología del Instituto Nacional de Pediatría. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. También agradecemos al equipo de trabajo que se encarga de hacer posible estas sesiones. La sesión del día de hoy será Objetivos de gasometría en ventilación mecánica neonatal. Y para el desarrollo del tema, tenemos como invitado a la doctora Mabel González Castellanos. Para presentar, la doctora González Castellanos está a cargo de la doctora Valeria Ramos, que es R4 del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini. Para organizar la sesión de preguntas, estará a cargo del doctor Marlon Serna. Hola, buenas noches. Bueno, es para mí un gran honor presentar a la siguiente ponente. Ella es la doctora Mabel González Castellanos. Ella es médico cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en pediatría del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, así como subespecialista en neumología pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Adelante, doctora. Hola, muy buenas noches a todos. El día de hoy pues voy a estar sin compartir video por problemas técnicos, pero vamos a iniciar como tal la presentación. Realmente es un tema bastante amplio. Es un tema que debe estar subdividido, yo creo que en varias clases. Entonces vamos a iniciar por ver algunas cuestiones básicas de fisiología y de la misma prueba como tal de la gasometría, para ir entendiendo poco a poquito cuáles va a ser su utilidad y como tal, pues, el objetivo de tenerla, sobre todo en los pacientes que tienen ventilación mecánica invasiva, sobre todo. Entonces, como tal, pues vamos a ver los objetivos, es describir cómo vamos a utilizar el pH, la PCO2 para evaluar el estado ácido-base, conocer algunas compensaciones del organismo y algunas indicaciones y contraindicaciones de la gasometría, identificar como tal el procedimiento, bueno, interpretar la gasometría, que eso ya lo manejamos. Y bueno, como parte de la introducción, sabemos que el análisis de gases en sangre arterial, bueno, va a ser un método común para la evaluación del intercambio gaseoso. No todos los hospitales o de segundo nivel incluso la tienen como tal disponible, entonces ustedes que están en un tercer nivel, la mayoría de ustedes que cuentan con servicios de terapias intensivas neonatales o cuidados intermedios, pues la mayoría sabemos que es un estudio básico y que lo tenemos disponible sobre todo para ver cómo está la cuestión metabólica y más que nada el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces es el estudio de función pulmonar quizá más común que tenemos a la mano junto con la oximetría de pulso. Y bueno, la oxigenación se va a evaluar como tal por medio de dos valores que son súper importantes, que es la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de la saturación de la hemoglobina. Y esto pues va a ser un método quizá más preciso, de hecho es mucho más preciso que la oximetría, y también nos va a ayudar para evaluar la ventilación. La ventilación en los parámetros que nos van a ayudar a evaluar la ventilación es a través de la presión arterial de dióxido de carbono y el pH, que también al momento de bajar o incrementar, pues es un reflejo de la misma presión parcial de dióxido de carbono. Sabemos que de antemano es un estudio invasivo, el cual debe de ser solicitado pues con mucho criterio, sobre todo en la clase de pacientes que manejan ustedes, que son neonatos, ya que su utilización de forma innecesaria puede generar, además de generar gastos hospitalarios excesivos, ya que pues obviamente los insumos, los electrolitos, todo lo que nos está reflejando la gasometría pues genera costos, ¿no? El mantenimiento del gasómetro, la heparina,
insulina, incluso las jeringas de insulina, que sabrán ustedes mejor que yo que hubo un momento en que estuvieron escasas, pues todo esto nos genera diversos insumos, pero fuera de esto, o además de esto, sabemos que tenemos distintas complicaciones, ¿no? Entre ellas las arteriales, que pueden ser desde desgarros, aneurismas o trombos. Muchas veces la que no se pone, no puse aquí, pero que ha sido muy común, sobre todo en tiempos de pandemia, tanto en adultos como en niños, pues son estas necrosis de extremidades, que también me imagino que desafortunadamente a lo mejor ya han estado familiarizados ustedes con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a solicitar una gasometría? Pues idealmente siempre que ingresemos un paciente a terapia intensiva con manifestaciones de insuficiencia respiratoria o con la sospecha de la misma por alguna patología sistémica como la misma sepsis, pues se debería de hacer un análisis de gases sanguíneos. Al iniciar la ventilación mecánica es más que ideal tener un control gasométrico, porque esto nos va a dar la pauta, nos va a marcar la pauta hacia dónde nos vamos a ir con el manejo de parámetros en la ventilación mecánica invasiva o incluso en la ventilación mecánica no invasiva. También cuando se advierten algunos cambios importantes en el estado general del paciente, si de la nada tuvimos un deterioro o por alguna razón alguna afección sistémica, cardíaca, de volumen también, es cuando se indica, ¿no? Cuando se realicen algunos cambios significativos también en los parámetros del ventilador, pues es ideal tomar la gasometría, no inmediatamente después de haberle hecho estos cambios, dependiendo de qué es lo que estoy modificando, se recomienda hacer la toma de gasometría desde 20 minutos, incluso hasta 2 horas posteriores a los cambios realizados en el ventilador. Y bueno, como su nombre lo dice, pues es un análisis de los gases en sangre, y bueno, es la prueba más básica de función pulmonar, es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base, y bueno, es invasivo, ¿no? Sabemos que es bueno, nos va a medir, entre otros parámetros importantes, pues es el potencial de hidrógeno, que es el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en la sangre, y se va a utilizar como tal como un número positivo. Como tal, la escala del pH no tiene una unidad de medida, simplemente se refleja con un número y se coloca como un exponente negativo de 10 y se calcula su logaritmo, ¿no? Y bueno, como tal, esta es una imagen representativa, un poquito quizá fisiológica. Sabemos que los rangos fisiológicos del pH en la sangre, en la práctica clínica, no estoy diciendo que sean normales, pero los rangos fisiológicos pueden ir desde 6.9 a 7.8. Los rangos normales como tal, ideales, obviamente en neonatos hay por ahí una variación, es de 7.35 a 7.45, ¿no? Y bueno, otro de los valores que vamos a estar midiendo, monitorizando a través de la gasometría arterial, pues es el CO2, ¿no? La presión de dióxido de carbono, y me falta un 2, es una medida de la presión parcial ejercida por el CO2 en la sangre, y la medida como tal se va a expresar en milímetros de mercurio, porque es una presión parcial, o en kilopascales, dependiendo de qué sistema de medición se utilicen. El rango normal de la presión parcial de CO2 en sangre va a ir de unos 35 a 45 milímetros de mercurio. En sangre venosa mixta, que para ustedes es también muy importante, ya que usualmente pueden tomar también muestras capilares, va de 40 a 46 milímetros de mercurio. Ok. Otro de los gases arteriales que se van a estar monitorizando o midiendo a través de una gasometría, pues es la presión parcial de oxígeno, ¿no? Que quizá al momento de estar
monitorizando precisamente la ventilación mecánica. Es una de las cosas más importantes que queremos ver. Igual, de la misma manera, va a monitorizar la presión del oxígeno disuelto en la sangre, que depende de muchas cosas, y se va a registrar en milímetros de mercurio igual o kilopascales. Nuestros rangos normales ya lo sabemos, que van desde 80 a 100, esto también dependiendo de la altura al nivel del mar. Y la sangre venosa mixta puede ir un promedio aproximadamente de 40 milímetros de mercurio en pacientes sanos, sin afecciones cardíacas. Ok. La medición del potencial de hidrógeno se mide como tal. Bueno, estas son cuestiones un poquito más técnicas, pero me parece importante que ustedes las conozcan, ya que finalmente el resultado de estas cuestiones técnicas pueden afectar los resultados de la muestra, ¿no? Entonces, la medición del pH como tal se realiza exponiendo la muestra a un electrodo, y que a su vez va a medir la absorción de la luz, y se hacen cuestiones anaeróbicas. Esta cuestión es súper importante porque de aquí viene la cuestión de la importancia de que tu muestra gasométrica no tenga burbujitas, ¿no? O sea, no tenga oxígeno, porque finalmente nos puede alterar los resultados. Y idealmente se deberían de realizar a 37 grados centígrados. La medición del CO2 se ha medido tradicionalmente midiendo la sangre total, con un electrodo con teflón en la punta. Igual se hace una medición indirecta que cambia, que lo combina con agua para formar ácido carbónico, después se disocia y finalmente se mide la presión parcial. La medición de oxígeno en sangre arterial o venosa mixta, bueno, se hace con un electrodo de platino, conocido como electrodo de Clark. Y bueno, las moléculas de oxígeno se van a reducir en este cátodo y después se van a difundir a través de la membrana. Estos cambios electroquímicos generan una corriente, y esta corriente como tal es medida, y estos electrolitos, bueno, van a ser proporcionales como tal, y este cambio electrolítico también hace que sean proporcionales a la medición parcial de oxígeno. Son cambios muy técnicos, pero bueno, así se mide como tal se mide como tal lo que es el oxígeno, el dióxido de carbono y bueno, el pH. Ustedes ya conocen bien la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos va a ayudar a medir los potenciales de hidrógeno, y sabemos también bien que este potencial de hidrógeno, bueno, va a estar regulado tanto de manera, este equilibrio ácido-base, este pH va a estar regulado por el sistema renal y por el sistema respiratorio. La cuestión del sistema renal va a regular lo que es el dióxido de carbono, o el bicarbonato más que nada, perdón, y la cuestión respiratoria va a regularnos el pH a través de la eliminación o retención de dióxido de carbono. Obviamente ya sabemos ustedes que para la medición se realiza idealmente la prueba de Allen. Hay niños, en bebés es un poquito quizá más difícil, pero sin embargo, antes de tomar una muestra gasométrica tenemos que tener en cuenta que haya una irrigación colateral, ya que al no haberla, pues, y hacer un vasoespasmo, podemos generar una necrosis, o a la creación de un trombo también podemos generar necrosis distales o de todo el miembro, ¿no? Y sabemos que pues es súper importante el uso de los miembros. Ahora, las complicaciones que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una gasometría. Tenemos que saber que pues obviamente es un procedimiento doloroso. Tenemos que también tener en cuenta que de acuerdo al estado general de nuestro paciente, sobre todo si está séptico y tenemos plaquetopenia, podemos generar hematomas, podemos tener incluso respuestas vasovagales, trombosis, embolismos, infecciones, contaminaciones, también obviamente oclusión del vaso.
o un espasmo arterial, ¿no? Como toda prueba de función pulmonar, tenemos algunos criterios de aceptabilidad para que nuestra muestra sea ideal. Yo sé que ustedes tienden mucho, utilizan de manera rutinaria la muestra capilar, sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar sobre todo en la muestra arterial. Como ya habíamos dicho, la muestra debe de recolectarse idealmente anaeróbicamente, o sea, picamos, no estamos generando más burbujitas o manipulando la muestra para que se haga de manera aerobia. La muestra debe estar anticoagulada. El volumen ideal para obtener una gasometría va de 2 a 4 mililitros. Y el análisis se debe de realizar lo más pronto posible, de acuerdo, ya que sabemos que entre mayor tiempo pase, las condiciones tanto de temperatura como la vida del eritrocito, la glucosa del mismo, se ven alterados y se puede consumir el oxígeno de manera más rápida. Ok, otra cosa, siempre tenemos que tener bien identificada la muestra, porque yo sé que sobre todo en ámbitos laborales como los de ustedes, toman varias muestras al mismo tiempo y a veces se las llevan todas a procesar a veces al mismo tiempo para no perder tiempo, justamente, y muchas veces pues se pueden confundir las muestras o de pronto ya no sabemos si es la arteriosa, la arterial o la venosa. Entonces siempre hay que tener bien identificados y rotuladas nuestras muestras y la calibración del equipo. También si por alguna razón está mal calibrado, no sé, los electrolitos, que es lo que más común pasa, hay que pues girar las bombas, hay que lavar el equipo, a veces el equipo tiene por ahí un coágulo y no está funcional y eso al momento de hacer el lavado pues nos genera más tiempo. Entonces siempre hay que saber que el equipo esté calibrado adecuadamente para que tengamos valores pues confiables de nuestras muestras arteriales, ¿no? Entonces hay las consideraciones especiales a la hora de tomar una gasometría, pues es la mezcla, que esté bien diluido. Sabemos que tenemos que idealmente agitarlo de manera suave para no tampoco lisar los eritrocitos. Hay que tratar de evitar que tenga, bueno, y al mezclarlo pues se parinice completamente toda la muestra y no tengamos coágulos. Hay que evitar tener burbujas. Y bueno, el tipo de jeringa, las jeringas de vidrio a veces mantienen por más tiempo la muestra gasométrica, ¿no? Otras consideraciones especiales que sí siempre es importante tenerlas en cuenta, sobre todo a la hora de llenar los datos en el gasómetro. Ustedes saben que uno de los datos que nos pide es la temperatura, ¿no? En grados centígrados. Y bueno, esto se va como tal del paciente, ya que el pH, la presión parcial de oxígeno y de CO2, pues se modifica conforme a la temperatura del paciente. Es decir, si ustedes pueden ver en esta pequeña tabla, pues, mayor temperatura, el pH tiende a hacerse más básico, o más alcalino, y a menor temperatura, al revés, entre menor temperatura el pH tiende a hacerse más básico, más alcalino, y entre mayor temperatura tiende a acidificarse un poco más, igual que el CO2. Si la temperatura es fría, tiende a estar un poco más bajo con respecto a si incrementamos la temperatura. Incrementa también la presión del CO2. Y de la misma manera que el oxígeno, a mayor temperatura hay mayor incremento de la presión de oxígeno. Y esto es por la ley de gases, ¿no? Incrementa la presión, la movilidad del gas en la materia, ya sea líquido o gaseoso. Los ajustes. Hay valores medidos y valores calculados.
Sabemos que siempre para los valores calculados tenemos que introducir adecuadamente el FiO2 al cual se tiene al paciente, que siempre que lo tengamos en ventilación mecánica sabremos exactamente cuánto le estamos aportando de oxígeno. De aquí la importancia es de poner si estamos al aire ambiente o qué presión parcial de oxígeno tiene, igual que la hemoglobina para hacer los ajustes. Y bueno, era lo que les había comentado, la cuestión de la contaminación con aire o burbujas del oxígeno, perdón, que puede variar. La contaminación aérea de la muestra de gasométrica puede alterar de forma importante las mediciones, ¿no? Tanto el pH, el CO2 y la presión parcial de oxígeno. Obviamente, si contaminamos con aire, podemos incrementar tanto el pH, disminuimos el CO2, incrementamos la presión parcial de oxígeno. Y bueno, nada más como para tener en cuenta algunas indicaciones. Sabemos que nos puede servir para identificación y seguimiento de alteraciones metabólicas y respiratorias. Tenemos, cuando nosotros queremos titular de pronto una ventilación no invasiva, nos ayuda a ver si necesitamos oxígeno, si necesitamos incrementar las presiones para barrer un poquito más el CO2. Nos ayuda también a la evaluación y respuesta a intervenciones terapéuticas. En general, los pacientes metabólicos también nos va a ayudar a irnos guiando, nos ayuda a la detección y cuantificación de niveles de hemoglobinas anormales. Por ejemplo, no en todos los equipos, pero sí nos ayuda a valorar también la carboxihemoglobina y la methemoglobina. Y hay también, bueno, también cuando hay una obtención de muestra, idealmente se deberían de realizar de manera arterial, ¿no? Arterial periférica. Sin embargo, también la podemos realizar toma de muestras venosas centrales o arteriales igual centrales. Y las contraindicaciones, pues ya sabemos que las pruebas de Allen negativas, pues nos incrementan el riesgo de situaciones o reacciones adversas. Cuando hay una lesión, un proceso infeccioso en el sitio de punción, cuando hay una ausencia de pulso, cuando hay una presencia de fístula arteriovenosa, con los pacientes sobre todo con hemodiálisis o aquellos pacientes oncológicos también, cuando tenemos algunas coagulopatías, o estamos anticoagulando al paciente con dosis altas o medias, cuando tenemos fenómenos de Raynaud, porque esos nos están incrementando los riesgos de trombosis, sobre todo en los niños o mucho más en los neonatos, que tenemos alto riesgo de necrosis de las extremidades. Y bueno, ya vamos a ir a la cuestión que quizá es importante para nosotros, o bueno, para ustedes que se dedican al cuidado de pacientes críticos: la interpretación y la utilidad diagnóstica, ¿no? Sabemos que los adultos sanos, el rango promedio va de un pH de 7.5 a 7.45 idealmente. Entonces, esto nos va a llevar como tal a desequilibrios ácido básicos, ¿no? Entonces sabemos que cuando los hidrogeniones incrementan, el pH se hace más ácido y desciende, y cuando los hidrogeniones descienden, el pH se hace alcalino y aumenta, ¿no? En este caso, disculpen por la imagen, se me movió de una manera muy fea, tenemos algunos valores normales en los recién nacidos, que es su población blanco, y sabemos que de manera arterial, pues tenemos unos pH normales de 7.35 a 7.45, con una variación en el pH capilar, que es de 7.25 a 7.35, y que viene siendo muy similar a lo que es una gasometría venosa, ¿no? Y de la misma manera el CO2, sabemos que lo normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio, incrementan los valores en la muestra capilar y en la muestra venosa a 40 y 50, y la presión parcial de oxígeno de 50 a 70 en arterial, de 35 a 50
en capilar y en venosa, y el bicarbonato, los valores normales arteriales de 20 a 24, capilares de 18 a 24 en estos dos tipos de muestras, venosa y capilar, y bueno, la saturación, ¿no? Igual, idealmente se ve tenemos que tenerla en 92 a la altura más o menos de Ciudad de México, a 96% y también en general, y en capilar y venosa de 70 a 75, eso lo tomamos como normales, como valores normales cuando no hay patología, lo tenemos en equilibrio. Bueno, como les comentaba, una alteración en los valores, en el potencial de hidrógeno, en el pH, nos va a dar como tal desequilibrios ácidos o básicos, ¿no? Acidemia o alcalemia. Es lo que lo vamos a estar manejando de esa manera. Acidemia va a ser por debajo de 7.35, alcalemia por arriba de 7.45 y ya nos va a estar traduciendo estas alteraciones. Y bueno, siempre vamos a evaluar de esta manera, o sea, este es se podría decir un algoritmo, o una forma de evaluar de manera ordenada una gasometría. Siempre empezando por el pH, posteriormente ver si el componente pues va a ser casi siempre respiratorio o metabólico. Nos vamos con lo respiratorio, la presión arterial de CO2, posteriormente la presión arterial de oxígeno, nos vamos a ir al exceso de base, al anión GAP y finalmente al bicarbonato, ¿no? Bueno, que era lo que habíamos platicado como tal de los valores normales. Y sabemos también, pues, que gracias tenemos este sistema buffer, podemos hacer la distinción entre cosas metabólicas o respiratorias agudas versus cosas metabólicas o respiratorias compensadas o subagudas, ¿no? Sabemos que el sistema carbónico y un bicarbonato pues va a estar como tal presente y va a ser sobre todo la anhidrasa carbónica la que se va a encargar de realizar esta estabilidad o ir por el equilibrio ácido básico. Y ustedes saben que el CO2 pues es producido por el metabolismo y eliminado mediante los pulmones, mientras que el agua siempre va a estar disponible, la excreción se va a ir controlando por vía de excreción por el riñón, los mecanismos fisiológicos como tal no están relacionados con el potencial de hidrógeno, mientras que el bicarbonato, el equilibrio suele estar en equilibrio con las especies reactivas de cada lado, y usualmente es el que va a ser convertido tanto en agua como CO2, como en iones hidrógeno y ácido carbónico, dependiendo de la necesidad del cuerpo y la compensación ya sea aguda o crónica, ¿no? Que casi siempre recordemos que el que compensa de manera rápida es lo ventilatorio, lo lento siempre va a ser la compensación metabólica que va a estar haciendo el riñón, ¿no? Los ácidos, bueno, se producen en todo el metabolismo, son un producto, como tal lo controla el riñón, que es el ion hidrógeno. Y bueno, finalmente el bicarbonato va a ser el tampón sanguíneo, el buffer, que nos va a estar ayudando que va a estar ayudándonos a controlar como tal el equilibrio ácido-base. Aquí creo que había dicho bicarbonato y es ácido carbónico. Y bueno, este es el exceso de base, que como tal nos va a estar hablando de la pérdida de agua. Y bueno, vamos a irnos un poquito más rápido hacia las estrategias de interpretación, ¿no? Los criterios de aceptabilidad, el pH, la brecha aniónica, el ácido carbónico, el bicarbonato, el CO2 y el PO2. Hay que estarlos revisando y hay que ver también que haya cierta coherencia con la clínica. Como les había dicho, los algoritmos de interpretación de las gasometrías, siempre nos vamos primero al pH, que nos va a llevar a si este es un algoritmo propuesto, si nos va a llevar a si hay alcalemia o si hay acidemia,
Y bueno, dependiendo, por ejemplo, nos vamos a si hay alcalemia, ¿no? El pH está incrementado mayor de 7.45, pues vamos a ver si el CO2, vamos a ver si el CO2 está disminuido, pues vamos a ver que tiene un componente respiratorio, y si el bicarbonato está elevado, pues vamos a ver que tiene un componente metabólico, ¿no? En cuanto a la acidemia, igual de la misma manera, vamos a ver cómo está la presión de dióxido de carbono. Si está incrementada, vamos a tener una acidemia respiratoria. Si está el bicarbonato está disminuido, vamos a tener una acidemia metabólico. Si es metabólica, hay que irnos al componente, y ya ahí es donde vamos a ver la utilidad de la brecha aniónica, ¿no? Vamos a ver si es una acidemia metabólica de brecha aniónica normal o elevada. Si fuese normal, pues nos vamos a ir a ver si cómo andamos en cuanto a los aniones. Si tiene un valor negativo o positivo, vamos a ver si tenemos una pérdida intestinal u otras causas. Si tenemos la brecha aniónica elevada, pues hay que pensar en pues en esta hemotermia, ¿no? Si hay intoxicación por metanol, si hay uremia, si hay diabetes, si hay un paraldehído, y si tenemos intoxicación por isomiacidas, lactatos, etanol y salicilatos. Y bueno, aquí creo que era. Y bueno, vamos a ver si las acidosis. Sí, vamos a ver si las acidosis tenemos componente como tal, con un bicarbonato alto mayor de 24, sabemos que pueden ser acidosis respiratorias parcialmente compensadas. Si son normales, están descompensadas, o si está como tal bajo, pues ya vamos a irnos al CO2. Si el CO2 está alto, pues es una acidosis mixta. Si el CO2 está pues normal, es como tal una acidosis metabólica pura. Y si está bajo el CO2, pues es una acidosis metabólica parcialmente compensada. Y bueno, si tenemos un pH alto, pues tenemos una alcalosis. Ya sabemos que hay que irnos a ver ahora el bicarbonato. Si está bajo, pues vamos a ver que tenemos una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Y si tenemos, si está normal el bicarbonato, tenemos una alcalosis respiratoria como tal descompensada. Y si está alto el bicarbonato, vamos a irnos a ver el CO2, y el CO2 nos va a llevar, si está bajo, pues entonces es una alcalosis mixta. Si está normal, pues es una alcalosis metabólica como tal. Igual de la misma manera, si está alto el CO2, probablemente estamos tratando de compensar esa alcalosis metabólica. Y bueno, aquí no vamos a ahondar un poco tanto en los desequilibrios ácido-bases, pero pues ya sabemos que responden los metabólicos, se van a compensar de manera respiratoria, y los respiratorios tienden a compensarse de manera metabólica, pero esta compensación sigue siendo más tardía, ¿no? Y tenemos para la interpretación gasométrica, ¿no? Los diagnósticos gasométricos, un normograma que es de súper utilidad, que es el normograma de Ziegler-Andersen, que nos lleva para saber perfectamente cuál es el diagnóstico gasométrico, y a partir de eso nosotros podamos hacer modificaciones en lo respiratorio, sobre todo con el ventilador, y pues en lo metabólico ya metiendo bicarbonato, ¿no? O agua en algunos casos en los pacientes. Bueno, aquí vamos a ver que tenemos los iones hidrogeniones, que los vamos a estar viendo en la parte de arriba, y como tal el bicarbonato lo vamos a estar viendo acá lo vamos a estar viendo de este lado. Vamos a estar también monitorizando el pH, y finalmente el CO2, ¿no? El CO2 que vamos a estarlo siguiendo en estas líneas como tal, oblicuas. Entonces, por ejemplo,
tenemos aquí una acidosis metabólica pura, tenemos un pH de 7.2, tenemos un bicarbonato de 8, y tenemos o sea, está disminuido tanto el pH como el bicarbonato y el CO2. ¿Dónde estamos con nuestro CO2? Que es lo vamos a tener también disminuido. Y finalmente, como tal, los iones hidrogenios, ¿no? A ver, vamos a pasarle un poquito más rápido acá para irnos a la cuestión ventilatoria. Bueno, usos de los parámetros gasométricos como tal para la evaluación de la eficiencia de la oxigenación, ¿no? Entonces, cuando el intercambio gaseoso pues es adecuado, idealmente las venas pulmonares como tal va a ser súper parecido, prácticamente igual a la de los gases alveolares, ¿no? Habitualmente siempre va a existir una pequeña diferencia entre las presiones parciales alveolares de oxígeno y presiones parciales alveolares de gases arteriales. Entonces, habitualmente esa diferencia es de 5 milímetros de mercurio. Entonces, esto va a incrementar o va a disminuir con respecto a la edad y también a la FiO2 del paciente. Bueno, entonces, aquí ya nos vamos un poquito más a lo clínico. Y a las ecuaciones también. Entonces, vamos a irnos con una presión arterial presión alveolar. Tenemos que sacar la presión alveolar del oxígeno y esto lo vamos a hacer a través de una ecuación de manera indirecta. Y para esto vamos a necesitar ciertos parámetros que nos va a arrojar como tal la gasometría. Entonces, y algunos van a ser medidos por la gasometría y otros pues vamos a irlos sacando con diferentes ecuaciones. ¿Por qué es importante para nosotros sacar esta ecuación de gas alveolar? Bueno, usualmente con esto nos podemos dar cuenta si tenemos efectos de shunt, que estén como tal bien ventilados y mal perfundidos, o que tengamos efectos de espacio muerto, de shunts que estén bien perfundidos pero mal ventilados y que tengamos cuestiones de espacios muertos que estén bien ventilados, bien perfundidos. Ay, espérame, ya me hice bolas yo solita. A ver, otra vez. Vamos a tener cuestiones de shunts, que usualmente es, el shunt es aquella área que como tal está bien perfundida, pero mal ventilada, y tenemos estas áreas de espacio muerto que están bien ventiladas, pero mal perfundidas. Entonces, esto como tal nos va a ayudar a nosotros a establecer pues nuestras estrategias ventilatorias, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos tanto hacer diagnósticos o ver las distintas patologías como atelectasias, pueden ser shunts intracardíacos, shunts pulmonares, para establecer cuál va a ser nuestra estrategia ventilatoria a realizar. Entonces, vamos a empezar con la presión alveolar de oxígeno, la cual se va a sacar mediante esta ecuación, que es la presión alveolar, arterial, menos la presión, va a ser la presión barométrica, menos la presión del vapor de agua, por el FiO2 que le estemos dando al paciente, menos la presión alveolar de CO2, entre el cociente respiratorio. Y bueno, aquí viene un dato importante, ¿no? Usualmente nosotros ya vamos a tener la presión barométrica, eso dependiendo de cada ciudad en la que nos encontremos, igual que la presión del vapor de agua. El FiO2 usualmente nosotros lo estamos manejando. Sin embargo, como tal, la presión alveolar de CO2
Usualmente va a ser igual o se utiliza la que nosotros sacamos de la gasometría, porque casi siempre son iguales, 5 milímetros de mercurio más o menos que la arterial. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar el cociente respiratorio? Pues el cociente respiratorio es lo mismo a la producción tisular de CO2 sobre el consumo tisular de oxígeno. Entonces, usualmente nosotros sabemos que por cada 250 mililitros de oxígeno que se consume en el cuerpo, se van a producir, generalmente, generan 200 mililitros de CO2 que deberán de eliminarse. Entonces, para fines prácticos, se realiza este cálculo y se queda por 0.8, entonces va a ser como tal una constante, lo cual en pacientes críticamente enfermos no siempre es así, ¿no? Lo ideal como tal sería hacerle medir este requerimiento por calorimetría. Bueno, lo que tal en datos reales, pues vamos a hacer una sustitución en la ecuación. Vamos a ver que la presión alveolar de oxígeno, usualmente vamos a cambiarlo la presión barométrica por la presión menos la presión del gas de agua, por el FiO2, que en este caso vamos a dejarlo como un FiO2 al aire ambiente, menos la presión alveolar de CO2, que como dijimos lo vamos a sacar de la gasometría y lo vamos a poner como si fuese un valor normal de 45 milímetros de mercurio sobre 0.8, ¿no? Y bueno, finalmente esto en valores normales nos daría una presión alveolar de oxígeno igual a 100. Y una vez resuelta ya esta ecuación, se va a restar su resultado al valor de la presión de oxígeno, y así es como se va a obtener la diferencia alveolo-arterial de oxígeno, ¿no? Y que para nosotros es súper importante. Esta diferencia se va a ampliar de manera patológica en enfermedades que afectan el intercambio gaseoso y que se conservan en aquellas cuestiones que son meramente de hipoventilación alveolar, es decir, que tienen hipercarbia. Bueno, en sujetos normales la diferencia alveolo-arterial de oxígeno siempre debe de ser menor a 50 milímetros de mercurio y el FiO2 debe de estar igual a 100 y menor a 20 con FiO2 al aire ambiente. Y bueno, obviamente todo esto nos suena a un taller de gases arteriales. Entonces, ¿cuáles son algunos factores que nos van a poder estar afectando la fiabilidad de este diferencia alveolar arterial de oxígeno? Pues uno de ellos es el cociente respiratorio, como les había comentado, que se estandariza en 0.8, pero en enfermos críticos es variable, usualmente tienen mayor demanda y consumo de oxígeno, usualmente cuando están en cuestiones sépticas sobre todo, pero en cuestiones, por ejemplo, de muerte cerebral o alguna lesión cerebral, usualmente disminuye el consumo de oxígeno de manera importante. Entonces, la medición ideal se da por calorimetría, y esta es otra prueba de función pulmonar para saber cómo está el consumo de oxígeno. Entonces, como les había dicho, se asume usualmente que el CO2 es igual, la presión alveolar de CO2 es igual al CO2 arterial, pero no siempre es así, sobre todo en las alteraciones de ventilación perfusión. Otros índices que podemos sacar con los resultados de las gasometrías, bueno, otros índices útiles van a ser para valorar, los trastornos de oxigenación, es el PAF. Entonces, que es igual a la presión arterial de oxígeno, presión arterial de oxígeno, ahí fue un error de dedo, entre el FiO2, ¿sale? Como tal, con esta ecuación es súper práctica y nos va a dar... es un parámetro para evaluar el trastorno, la gravedad de los trastornos de oxigenación, y vamos a, como tal, no se necesita resolver la ecuación alveolar, que a veces es un poquito más tardada, y los valores normales son 500 aproximadamente. Una lesión pulmonar aguda es aquella que se va a dar de 200, mayor de 200, menor de 300, y un SDRA, que es un síndrome de distrés respiratorio agudo como tal, se va a catalogar en menos 200, y esto usualmente lo estamos valorando constantemente en los pacientes que están ventilados, ¿no? Sobre todo aquellos críticamente enfermos.
Y bueno, aquí tenemos una tablita en la cual se llama test de Murray, que usualmente nosotros utilizamos para al momento de poner algunos valores, por ejemplo, el PIB, manejarlo en la ventilación mecánica, dependiendo de este cociente, ¿no? Del PAFI. Sabemos que si tenemos un PAFI normal, pues sabemos que nos podemos ir con una distensibilidad de mayor de 80, podemos manejar incluso un PIB fisiológico, incluso menor de 5, que la verdad a nosotros siempre nos gusta mantener un PIB mínimo de 5, y bueno, sabemos que con esto nos está hablando de pues que realmente no tenemos problemas de mortalidad, o sea, no tenemos un paciente ventilado, sí, pero siempre eso nos habla de algún riesgo, pero el pronóstico de mortalidad pues realmente es muy bajo, ¿no? O a veces nulo, sobre todo en los pacientes postquirúrgicos no graves. Y esto también se llega a relacionar como tal con algunas opacidades en las radiografías, ¿no? Que es cuántos infiltrados hay en los distintos cuadrantes que nosotros vamos a estar viendo en las radiografías. Y así sucesivamente vamos a ir sumando algunos puntos de acuerdo a cómo los veamos radiológicamente, con el PAFI, cómo esté la distensibilidad, que esas la estamos midiendo constantemente con la ventilación mecánica, y bueno, los requerimientos como tal del PIB. Todo esto pues se traduce en mortalidad del paciente. Otro índice que se utiliza bastante es el índice de oxigenación, que también seguramente ya lo conocen o lo utilizan ustedes. Con esto vemos como tal la presión, utilizamos la presión de la vía media de la vía aérea, lo hacemos más en pacientes que están ventilados por volumen para tener una medición exacta. Y esta la multiplicamos por la FiO2 en porcentaje, y finalmente se va a dividir entre la presión alveolar de oxígeno. Y bueno, igual los valores entre 30 y 40 indican síndrome de distrés respiratorio agudo, y valores iguales o mayores de 40 van a indicarnos mal pronóstico. Me parece que ustedes ya me dirán si ustedes lo utilizan como tal de manera más frecuente en los pacientes neonatos. Esta es la primera parte, o sea, en cuestiones, si nos vamos a objetivos gasométricos, creo que todo lo traduciría, o lo ideal se quedaría, perdón, me voy a regresar un montón, en los parámetros normales. Esos son, si nos vamos a objetivos gasométricos, sabemos que dependiendo también de cada patología, porque no todos son recetas de cocina, sabemos que los objetivos gasométricos a los que nosotros queremos llevar a nuestros pacientes, sobre todo ustedes en cuanto a los neonatos, pues son estos, ¿no? Llevar a nuestros valores normales. Sabemos también que los indicadores de una gasometría, que ahora me voy a ir por acá, sabemos que los indicadores de nuestra gasometría, pues nos va a orientar si la alteración es metabólica o respiratoria pura, ¿no? O mixta o compensada. Y partiendo de eso, nosotros cuando tenemos a un paciente ventilado de manera invasiva, sobre todo, pues podemos manejar y tratar de compensar aquella alteración metabólica de manera, entre comillas, rápida, mientras solucionamos el problema de base. O si mi pulmón me está fallando como tal, mi máquina filtradora de gases me está fallando, pues puedo yo mover ciertos parámetros, incrementar el FiO2 y el PIB para incrementar la oxigenación, y incrementar los ciclados o disminuir los ciclados si yo quiero manejar el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como tal, no es una receta de cocina, cada patología va a ser diferente. Por ejemplo,
y ahí nos iríamos a las cuestiones restrictivas y obstructivas también, ¿no? Las cuestiones restrictivas en el contexto neonatal podrían ser, por ejemplo, una hernia de Bogdalet o cualquier hernia, ¿no? Cualquier hernia o cualquier gastrosquisis, por ejemplo, que nos está comprometiendo algo, nos está restringiendo mucho la cuestión respiratoria, muchas veces nos llevan a acidosis, pues realmente que si las vemos ya no compatibles con la vida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar dando apoyo ventilatorio para tratar de solventar, para hacer un pequeño puente. Obviamente esto es en la ventilación mecánica, sin embargo nos podemos ya saltar a lo que es el ECMO, ¿no? Que ya también sería otro tema mucho más grande donde la cuestión gasométrica se hace de manera más puntual. Se dice que si nosotros tenemos la necesidad de estar funcionando a un paciente cada 4 horas, lo ideal es tener un catéter arterial para estar tomando estas muestras gasométricas, no solamente por la comodidad del paciente, sino también por la fiabilidad y la aceptabilidad de la muestra. Por otro lado, esta línea arterial, este catéter arterial es indispensable en un paciente que tiene ECMO, ¿no? Que es digamos que el filtrado de gases por máquina, ¿no? Por membrana extracorpórea. Ahí usualmente y dependiendo del estado del paciente, pues se lleva a la ventilación mecánica a parámetros ultraprotectores y vamos a estar manejando la velocidad de la filtración y bueno, el ECMO como tal con la gasometría. Las gasometrías se pueden hacer incluso hasta cada 2 horas, ¿no? Y obviamente el paciente tiene que estar heparinizado. Entonces, como tal, como conclusiones, definir los objetivos gasométricos en el paciente, pues va a depender de muchas cosas. Número 1, la patología del paciente, que siempre tiene que ser individualizada. Repito, pueden ser alteraciones obstructivas, alteraciones restrictivas, alteraciones, bueno, se pueden clasificar así, alteraciones metabólicas, alteraciones respiratorias puras o mixtas entre ellas, ¿no? También hay que ver si el paciente es un paciente crónico o un paciente agudo. Y con respecto a esto, para saber si esta gasometría al momento de tenerla se va a traducir en una actuación clínica, porque también esto es súper importante. El tener una gasometría se tiene que traducir en algo, ¿no? No nada más en estar viendo cómo se comporta el paciente. Si yo tengo una gasometría, usualmente es porque voy a tener una conducta a seguir ventilatoria, ¿no? Ya sea incrementar el FiO2, disminuir el FiO2, porque también para el weaning, el destete, también se pueden utilizar parámetros gasométricos, aunque usualmente son ventilatorios y neurológicos del paciente. Entonces, tengo que saber cuál va a ser mi estrategia a seguir y tengo que utilizar esos datos, no nada más son para dejarlos almacenados, ¿no? A grandes rasgos, pues esa es la conclusión. Es súper amplio, creo que no nos aguantaría todo el tiempo. Mi sugerencia es hacer quizá pequeños talleres que por cuestiones de tiempo el día de hoy no se van a poder realizar, pero con patologías especiales, realizar unos pequeños ejercicios, ¿no? Por ejemplo, con pacientes que están en ventilación mecánica por un postquirúrgico sencillo, ¿no? Neonatal de ustedes, o alguno que tiene, por ejemplo, una hernia de Bogdalet, y cómo lo vamos a manejar. Obviamente ustedes manejan el bafo también, ¿no? Ese que es otro tema también, y saber a dónde lo quieren llevar y qué manejarían. Por el momento, chicos, eso sería todo. No sé si hay seguramente hay muchas dudas, entonces dejo abierto el micrófono para Marlon para poder
contestar. Muy bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Marlon Serna. Yo soy residente de quinto año de neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretalini Sáenz. Agradecemos la brillante participación de la doctora Mabel González. Gracias por habernos brindado su tiempo, sus conocimientos. Todo esto pues lo ha hecho de una forma voluntaria, así como todos los ponentes que participan y nos apoyan en estas sesiones académicas. Nos ha llevado pues desde la parte de la fisiología pulmonar, la parte de la interpretación de los gases, que es muy importante, y hasta nos mencionó sobre la técnica de la toma de gases arteriales y pues las diferentes alternativas de capilar, venosa y arterial. Mientras surgen las preguntas, doctora, voy a comentar algunos avisos para todos los asistentes, que también les agradecemos por la participación y habernos acompañado durante toda la sesión. Tenemos la próxima sesión académica el jueves 16 de marzo a las 19 horas con el tema manejo de la deshidratación hipernatrémica. Y también los invitamos al Congreso Internacional de Neonatología, organizado por la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, el cual se va a realizar los días 28, 29 y 30 de noviembre, el cual se realizará en Mar del Plata, Argentina. Y también los invitamos al primer encuentro latinoamericano de residentes de neonatología, RESI-CIBEN, a través de un taller de ventilación mecánica neonatal, el cual se va a realizar los días 22, 23 y 24 de mayo en la ciudad de Toluca, México. Hay una pregunta, doctora Mabel, con respecto a sobre qué índice recomienda sacar en el caso pues, de nosotros los neonatólogos que utilizamos bastante la gasometría capilar. Si existe alguna gasometría, algún índice, porque generalmente todos se enfocan en gasometrías arteriales. Claro, el índice usualmente que tiene más evidencia en los neonatos es el índice de oxigenación. Entonces, ¿qué habíamos visto acá? Permítame. Sí. Es siempre y cuando esté bajo ventilación mecánica invasiva al paciente. En neonatos como tal, es el que se utiliza y se puede utilizar incluso con los valores capilares. Ah, perfecto, muy bien. No sé qué experiencia tengan ustedes. Yo sé que en los neonatos, por la edad que tienen, por los shunts fisiológicos, muchas veces quizá no es tan fidedigno para ustedes, o quizá no utilicen como tal los talleres gasométricos, que sabemos que tenemos que tener un catéter venoso central como tal, y que a veces es mucho más complicado, o por los mismos shunts fisiológicos no se llevan a cabo. Pero como les decía, creo que uno de los índices, no nada más creo, bueno, de los que tienen más evidencia para ustedes en el ámbito neonatal es el índice de oxigenación, incluso con la gasometría capilar. Sí, en efecto, es el índice que más utilizamos. Con ese, especialmente en pacientes que tenemos por ejemplo, con ventilación de alta frecuencia, o en aquellos pacientes, por ejemplo, con hipertensión pulmonar refractaria, que generalmente, pues, estamos con parámetros ventilatorios muy elevados. Entonces, generalmente es como es el que más nos da la referencia, pues, si realmente pasamos de una ventilación mecánica convencional a una ventilación de alta frecuencia, y pues con ese es el que más nos basamos generalmente. Sí, y bueno, es la única pregunta, doctora Mabel González. Pues no hay otras dudas que hayan surgido durante la plática, y bueno, le tomamos la palabra con respecto al
al taller ya práctico, pues de pasar de la teoría a la práctica ya con casos clínicos y ver cómo, pues a través de estos ejemplos, en pacientes pues posquirúrgicos, casos restrictivos, casos de hipoplasia o casos que están en ventilación de alta frecuencia, cómo pues presentar la gasometría y ver cuál es el manejo que haremos como tal, pues cuáles son los parámetros ventilatorios a modificar y bueno, utilizar también lo de los índices de los diferentes índices o taller de gases que nos comentó. Excelente, Marlon. Sí, cuando ustedes, bueno, nos programamos y con gusto ya traemos más ejemplos y incluso ustedes pueden mandar. Usualmente yo no manejo tanto paciente neonatal, pero yo creo que ustedes tienen bastantes casos clínicos, entonces con gusto les recibo algunos ejemplos y voy armando los talleres para ustedes. Les agradezco mucho su atención. Sí, perfecto, gracias. Gracias nuevamente por la participación y también agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron hasta el último momento. Buenas noches a todos y los esperamos en la sesión académica de la próxima semana.